Dios le bendiga a todos, amados hermanos. La paz de Dios, el amor y su misericordia se extendida para con cada uno de ustedes, amén, para con todos nosotros. Su hermano Ismael García Mota con una palabra más de parte de Dios, amén, con el tema cómo acercarnos a Dios, la parte número 2, amén. Ya hice la parte número 1, en la cual la parte número 1, como tengo aquí, nos da a conocer el motivo o la causa de nuestra separación de Dios, lo que nos tiene separado de Dios es el pecado, y el principal paso que Dios demanda para que tengamos cercanía a Él, ¿cuál es? El arrepentimiento, amén. Arrepentirnos delante de Dios, porque contra Dios hemos pecado, teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador para salvación, el único medio de salvación, Jesucristo, amén. Entonces la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez nos arrepentimos creyendo en Cristo Jesús, entonces se cumple esta palabra de Romanos 5:1 que acabo de dar, amén. Entonces en especial al comienzo del video, del primer video, la primera parte que fue la que hice, nos da el video nos da a conocer el porqué de este tema, amén. El porqué de este tema, amén. Ahí en el video 1, si no lo ha visto, lo puede ver, amén. No se ve tan bien como este que estoy haciendo ahora, se ve un poco más oscuro porque lo hice muy de noche, amén. Ahora estamos por la mañana, acaba de salir el sol, pero gloria a Dios por todo, amén. De todas maneras, la palabra puede escucharle de gran importancia, de gran bendición. Entonces también nos habla aquel video de las consecuencias del pecado y nuestra esperanza en la cual esperamos, ¿verdad? Las consecuencias del pecado, que es la lágrima, el dolor, la muerte, ¿verdad? En especial, que el pecado es muerte. Pero dice la Biblia que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice que nuestra esperanza es Cristo Jesús, y que cuando estemos con el Señor estaremos cara a cara. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrán angustias, ya no habrán enfermedades, amén. Entonces, alabado sea nuestro Dios, gloria al Señor. También hablamos en el primer video de lo que es el recibimiento del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos el sello del Espíritu Santo como salvación. Y pues hay una oración final, ¿verdad?, para salvación de las almas, amén. En resumen, para acercarnos a Dios, el primer paso es quitar el pecado, amén. Si el pecado está entre Dios y nosotros, no podemos estar cerca de Dios. Adán y Eva pecaron, y por cuanto Adán y Eva pecaron, todo ser humano trae como herencia el pecado de Adán y Eva, amén. Y todos estamos separados de Dios, y aunque tenemos buenas intenciones, nos encontramos haciendo cosas indebidas, ilícitas, en contra de la voluntad de Dios. Y en especial porque a veces no tomamos el consejo de Dios, su palabra, amén. Alabado Dios. Entonces, si tomamos el consejo de Dios, su palabra, vamos a no actuar conforme en contra de ella, sino conforme a ella, amén. Así que el paso número 2, amigos, es entender. Lo número 2 es, para acercarnos a Dios, entender que estamos en este mundo, que ya no somos de este mundo. Es decir, el paso número 2 es que aunque estamos en este mundo, entender que aunque estamos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Una vez yo he aceptado a Cristo, una vez me he arrepentido de mis pecados, una vez, aleluya, aleluya, el Señor me ha sellado con su Espíritu para salvación, ya yo no pertenezco a este mundo. Enseña la Biblia que me he hecho ciudadano del reino de los cielos. Ciudadano del reino de los cielos, conciudadano juntamente con Jesucristo, amén. Heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús, amén, que es el Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, esto es lo siguiente, que debes hacerte amigo de Dios. Debo hacerme amigo de Dios. Una vez yo acepto a Cristo, una vez me arrepiento de mis pecados, ¿verdad? Ese es el primer paso para acercarme a Dios. Ahora tengo que hacerme amigo de Dios. ¿Qué significa ser amigo de alguien?
significa conocer a ese alguien a mayor profundidad, significa sentarte a escuchar a ese alguien, significa sentarte a hablar con ese alguien. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, alabanza. Vamos a ver cómo nos hacemos amigos de Dios. Amén. Porque ser amigo es más que ser un siervo. Ser amigo significa que tú puedes contarle todos tus secretos a ese amigo. Eso es lo que significa un amigo sincero. Amén. Entonces debes hacerte amigo de Dios. Debo hacerme amigo de Dios. Amén. Libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Leemos esta palabra. Amén. Para comenzar. En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego estaremos haciendo una oración en agradecimiento y para que Dios sea viendo nuestro entendimiento de esta palabra. Amén. O más bien vamos a hacer la oración ahora. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mire estas almas, Dios, que en esta hora, Señor, se han propuesto escuchar esta palabra. Mire, Dios, esta palabra que he de leer, sea abriendo nuestros ojos, nuestros corazones a su palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que cada vida sea tocada, sea llena del Espíritu Santo, sea convencida de pecado, de juicio y de justicia por su Espíritu Santo. En esta hora, en el nombre de Jesús, prospere esta palabra en Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, amados. Dice Santiago capítulo 4, lo puedes buscar conmigo ahí si tienes una Biblia, puedes buscar la Biblia, amén, y buscar Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante, amén, y leeremos. Dice: la amistad con el mundo. Ese es el título. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén, amados. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, alabanza. Entonces, miren qué importante, hermano. Dice, aleluya, que ¿de dónde viene la guerra? La guerra viene por nuestra carne, nuestros deseos carnales. Amén. A veces nuestros mayores enemigos, nuestro mayor enemigo para servir a Dios somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque por causa del pecado de Adán y Eva traemos como herencia esa raíz de deseos carnales que fueron provocados por el pecado de Adán y Eva, y ahora deseamos lo que no conviene, aunque no queremos eso. Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 7: porque no hago el bien que yo quiero hacer, sino que el mal que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y si hago lo que yo no quiero, pues ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado esté en mí. Amén. Entonces dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el libro de Pedro también habla de cómo nuestros deseos carnales combaten contra nuestra alma. Amén. Entonces, aquí dice: ustedes piden pero no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Amén. Entonces, debemos someter nuestra carne. Debemos sujetar nuestra carne a la palabra, a la voluntad de Dios, nuestros pensamientos. Amén, amados.
Entonces, ahora donde quiero llegar, el versículo 4 dice, Santiago 4:4 dice, almas adúlteras no saben que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Cuando aquí habla del mundo, ¿a quiénes se refiere? Cuando aquí habla del mundo, se refiere a toda la sociedad corrompida. Se refiere a todos aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Se refiere a todos aquellos que viven religiosamente, que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque no se trata de vivir una vida religiosamente. Se trata de vivir una vida en relación con el Hijo de Dios. En relación con el Espíritu Santo de Dios, que habla, que escucha, que transforma, que cambia, que su poder liberta el cautivo, que no hay cautivo que el poder de Dios no pueda libertar. Amén. Entonces, amados, dice almas adúlteras. ¿Por qué dice almas adúlteras? Eso es un término espiritual, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos a otros. Amén. Cuando aquí dice almas adúlteras, se está refiriendo a un adulterio espiritual. Se está refiriendo cuando la Biblia dice que espiritualmente la iglesia es la novia de Cristo. Cristo es el esposo, el novio. Amén. Y que nos casaremos con Él cuando Él venga. Esto es un término espiritual, que se entienda. Amén. Yo sé que ustedes que están aprendiendo, amén, que apenas posiblemente han visto el primer video y están dando el primer paso, quiero que se entienda esto. Es un término espiritual. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Lo espiritual se entiende espiritualmente. Si no lo entiende, pues lo busque en oración y el Señor se lo va a entender. Dice, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces el Señor dice, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque son personas que quieren servir a Dios, están en lo de Dios, pero entonces también tienen relación con el mundo. Amén. La Biblia dice, tú no puedes servir a dos señores, porque o servirás a uno, amarás a uno, o vas a menospreciar al otro, o vas a subestimar el otro y vas a amar a este. Amén. Entonces dice, una misma fuente no puede dar dos aguas. O la da dulce o la da salada, o la da limpia o la da sucia. Amén. Entonces, por eso el Señor dice, oh almas adúlteras. Es decir, usted no puede tener dos esposos. Es un solo. Toda mujer que tiene dos esposos, que tiene dos hombres, ¿verdad?, como esposo, como marido, es una mujer adúltera. Toda mujer que tenía dos esposos se casa con otro esposo que no es el de ella, o está con otro esposo, otra persona, otro hombre que no es el de ella, entonces es adúltera. Todo hombre que tiene una mujer que no es su mujer es adúltero. Entonces, asimismo, en este término espiritual, toda persona que dice servir al Señor Jesucristo, que dice ser de Dios, pero que tiene relación con el mundo, y cuando hablo de relación con el mundo, me refiero que se deleita todavía en el pecado, en las malas conversaciones, en palabras deshonestas, que todavía se deleita en la fornicación o en el adulterio, que piensa que quizá que está haciendo cosas en oculto, cosas indebidas, cosas ilícitas, que va en contra de la palabra de Dios, y piensa que los hermanos, las hermanas no le están viendo, pero quizás no le estamos viendo, pero Dios lo está viendo. Amén. Dice que los ojos de Dios están sobre los malos y los buenos. Entonces la Biblia dice claramente, por tu fruto te voy a conocer. El libro de Mateo capítulo 7 versículo 17 dice esto: por tu fruto te voy a conocer. Amén. Es decir, si yo hoy siembro guandules en un terreno y yo te digo que sembré habichuela, está bien, por un tiempo esa mentira estará ahí. Tú pensarás que yo sembré habichuela, pero a la hora que esos guandules nazcan, tú te vas a dar cuenta que yo te hablé mentira, que fue guandules lo que sembré. Y yo no tendré que decírtelo, porque ni nadie tendrá que decírtelo, porque los mismos frutos cuando nazcan te van a dar a conocer lo que fue que sembré. Cuando una joven queda embarazada, amén, que quedó embarazada de repente, según la gente, ¿verdad?, según se ve, de un momento a otro, la jovencita fulana de tal, de un momento a otro está embarazada, nadie pensaba esto. Ella no fue ese día solamente que ella estaba produciendo eso. Hace días atrás, hace tiempo atrás que ya estaba sembrando para eso,
Pero llega un momento en que el pecado se hace manifiesto. Llega un momento en que Dios le da oportunidad al hombre para que se arrepienta, pero llega un momento que cuando el hombre no se quiere arrepentir y confiesa su pecado por sí mismo, entonces el pecado es destapado y la persona queda en vergüenza. Cuando una persona es tomado por la policía y es entrado a la cárcel por robo, no fue que es muy posible que esa persona no haya robado solamente ese día. Hace mucho que esa persona comenzó robando pequeñas cosas. Hace mucho que esa persona sembró ya para eso. Y la Biblia dice claramente, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si el hombre sembrare para la carne, de cosechará corrupción. Si el hombre sembrare para el espíritu, de cosechará vida eterna. Yo no me puedo engañar. Lo que hoy estoy sembrando, por ejemplo, esta palabra que estoy sembrando acá por medio de las redes sociales, por el internet, por el YouTube, yo sé que esta palabra alguien la va a ver, alguien la va a escuchar. Quizás pasen meses y nadie se interese en ver este video, quizás pasen incluso años, pero yo sé que aún pasen años, después de años, que yo tengo la esperanza que antes, alguien va a ser tocado por esta palabra, alguien va a recibir esta palabra de parte de Dios, amén. Y esto es fruto para vida eterna, no para corrupción. Estas son las palabras de vida eterna del Señor Jesucristo, amén. Y dice la Biblia que si alguien te predica y te enseña otra cosa diferente, dice que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y palabras necias. Eso está creo que en 2 de Timoteo capítulo 6 por ahí, o 1 de Timoteo capítulo 6, por ahí está. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, amado y amada. Entonces, mira, aquí dice, oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es el punto, cómo hacernos amigos de Dios. Creo que el siguiente tema que voy a estar trayendo, estaré trayendo temas como la oración, que son temas que nos ayudan para acercarnos a Dios. La palabra de Dios, que es otro tema que quiero traer. Creo que el próximo será de la oración o de la palabra. Y quiero explicar específicamente, amén, acerca de la palabra, cómo usar la Biblia. Qué significan los números grandes en la Biblia y los números pequeños. Y también, pues, qué significa el Antiguo Testamento y el Nuevo, amén. Y cuántos libros tiene cada uno. Que voy a querer traer una palabra hablando de la palabra de Dios y de la importancia de ella, amén. Así que esperen esa palabra. Este es el video número 2 de cómo acercarnos a Dios, y estaré trayendo otro de la oración, que es otro tema, amén. La palabra de Dios, y pues espero que te interesen, amén. Entonces dice, no te hagas, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, amén. Que se entienda que el mundo es la sociedad corrompida, todos aquellos que practican el pecado, todos aquellos que se deleitan en el pecado, amén. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ya no nos deleitamos en el pecado, no nos deleitamos en el pecado, fallamos, muchas veces fallamos, nos equivocamos, pero inmediatamente nos damos cuenta que hemos fallado, nos humillamos, decimos, Señor, perdónanos, Señor, no quería hacer esto, Señor, mira que soy hombre, mira que me puedo equivocar, ayúdame, ten misericordia de mí, lávame con tu sangre, amén. Entonces, amados hermanos, tener amistad con el mundo es cuando yo adoro a Dios, vengo a la iglesia, leo la Biblia, digo que soy cristiano, pero me deleito en los placeres de este mundo, amén. En vez de orar 2, 3 horas, 1 hora, paso 2, 3, 4, hasta 5 horas en el televisor o en las redes sociales, buscando cuantas cosas, y no me deleito en la palabra de Dios, no me deleito en la oración. Toda persona que viene al Señor tiene que deleitarse en la oración, tiene que aprender a deleitarse en la palabra, amén. Y no es que hay cosas que no es que sean malas, pero cuando yo pongo eso antes que a Dios, cuando yo dedico más tiempo a otra cosa que a mi Señor, entonces ya se están convirtiendo en malas, la estoy haciendo mal para mí, porque la estoy idolatrando. Es igual cuando pones un padre o una madre o un hijo más que a Dios, que eres capaz de dejar de ir a la iglesia por un familiar
o por cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces, almas adúlteras, ¿no saben que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces, no podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. O soy amigo de Dios o soy amigo del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo me hago amigo de Dios? ¿Cómo me hago amigo de Dios? Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? De eso hablaba en el primer audio, en el primer video, que cuando aceptamos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo para salvación. Amén. Entonces, ese Espíritu que está en nosotros ahora nos anhela celosamente. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí lo que Dios quiere es un corazón humilde, un corazón sencillo. La Biblia dice que Dios no se complace en la agilidad de los hombres, Dios no se complace en la fuerza del caballo, Dios no se complace si tú eres profesional o no lo eres, Dios no se complace, aleluya, en si tú eres rico o pobre. Dios se complace en que tú tengas un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto a escucharlo a Él, un corazón dispuesto a obedecerlo a Él. Amén. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométanse a Dios. Sometimiento quiere decir sujeción. Quiere decir que yo decido, pienso que esto es así, pero déjame ver qué dice la palabra de Dios. Quiero tomar esta decisión, pero déjame consultar a Dios en oración. A mí me dijeron, mi papá, mi mamá me dijo esto, o fulano me dijo esto, déjame ver qué dice la Biblia. Amén. Entonces, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Amén. Sabemos que el diablo es el causante de las enfermedades, el diablo es el causante de la tristeza, de los dolores de cabeza, el diablo es el causante de los tormentos, de la turbación mental que llega a la vida de la persona. El diablo es el causante de cuantas cosas malas llegan a nuestra vida. Amén. Entonces, si yo me someto a Dios y resisto al diablo, Él va a correr. No tendré ni que reprenderlo. Si yo, y tomando en cuenta el sometimiento a Dios, es obediencia a la palabra. Es obedecer la palabra. Amén. Entonces dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios. Es decir, Dios no te está diciendo, yo me voy a acercar a ti, tú te vas a acercar, y luego tú te acercas a mí. Dios no se está diciendo, acércate a mí, Ismael. Acércate a mí, te dice a ti que estás ahí viendo este video. Te dice Dios, y yo me voy a acercar a ti. ¿Por qué esto? Porque no fue Dios que se separó del hombre. Fue el hombre que fue separado de Dios por causa del pecado. El pecado separó al hombre de Dios. Y dice la Biblia en Colosenses 1:16 que Dios envía a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para hacernos favorables delante de Él, para reconciliarnos con Él, para reunirnos con Él nuevamente. Amén. Y dice que somos salvos en esperanza cuando aceptamos a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos esperando esa reunión con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Amén, amados. Entonces, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen los corazones. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo voy a limpiar mis manos de pecado? ¿Cómo mi corazón va a ser limpio de pecado? El versículo 9 dice, aflíjanse y lamentense y lloren. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él se exaltará. Es decir, que cuando me humillo con lágrimas, con llanto, en ayunos, en oración, en lamentos, en aflicción, en lloro delante de Dios, cuando yo contrito mi corazón delante de Dios, cuando yo le digo, Señor, heme aquí, soy pecador, perdóname, Señor, limpia mi corazón, Señor, limpia mis manos, Señor, que yo sea puro delante de ti, Señor, que yo sea santo, que yo me santifique, que yo viva conforme a tu palabra, entonces el Señor te va a limpiar, el Señor te va a purificar, amados. Amén. Entonces, amados, alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, amados, este es el punto número 2 de cómo acercarnos a Dios. Entiende que tú has pasado de ser una criatura del mundo
a ser hijo de Dios. Cuando nosotros nos movemos a un país extranjero, a otro lugar que no es nuestro país, tú llegas a una cultura diferente. Si te mueves de un país a otro, tú llegas a una cultura diferente. Tú estás ahí, tú comes y bebes ahí, tú usas lo que esté a tu alcance de usar allí a tu disposición para suplir las necesidades, pero tú no perteneces a esa nación. Eres extranjero, eres peregrino, eres errante, estás errante en esta tierra, amén, en esa tierra. Entonces, así mismo es todo ciudadano del reino de los cielos. Inmediatamente yo acepto a Cristo, me convierto en ciudadano del reino de los cielos y soy extranjero, soy peregrino en esta tierra, ando errante por esta tierra, amén. Quiere decir que ahora yo debo vivir según mi cultura. ¿Y cuál es mi cultura? La cultura celestial, porque me he hecho ciudadano del reino de los cielos. Ahora yo estoy en esta tierra, pero no vivo conforme a la cultura de esta tierra. No vivo conforme a los pensamientos de los hombres. No vivo conforme a tradiciones de hombres. No vivo conforme a ritos religiosos, sino que vivo conforme a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, debo vivir conforme a la cultura celestial. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo cultivo eso? Con la oración, con la palabra. Cuando yo paso tiempo con las Escrituras, que es lo que vamos a tener luego, la oración y la palabra, vamos a tener esos dos temas, yo comienzo a adaptar mi mente a lo que dice la palabra. Cuando yo paso tiempo de oración, yo comienzo a entender lo espiritual y a vivir por lo espiritual y a tener una cultura espiritual, una cultura celestial. Amén. Cuando yo entablo una relación de amistad con Dios, en la cual yo me siento a hablar con Él, me postro delante de su presencia en oración y me siento a escucharlo a Él, me detengo a escucharlo a Él, me detengo a escudriñar sus escrituras, a entender sus palabras, a conocer su carácter por medio de su palabra. Cuando yo convivo con los hermanos que formamos la iglesia, amén, aleluya, que es otro tema que vamos a tener, en la importancia de congregarnos, amén, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, poderoso el Señor. Entonces, amados, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14, nos habla que Jesús le dijo a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo de su Señor, pero el amigo sí lo sabe. El siervo no sabe lo de su Señor, pero el amigo sabe lo de su amigo. Entonces yo lo voy a llamar ahora a mis amigos, para que ustedes, porque ya ustedes conocen lo mío. Es decir, Dios nos ha revelado sus pensamientos. Y cuando nosotros aceptamos al Señor y le buscamos en oración, el Espíritu Santo que tenemos escudriña el corazón de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos revela lo del corazón de Dios. Es decir, que somos amigos de Dios cuando nosotros nos acercamos a Dios por la oración y por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y en especial por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo principal, que es el primer paso. Amén. Entonces, Juan 15, 14 habla de esto. Ya no van a ser mis siervos, sino ya no los llamaré siervos, porque seguimos siendo siervos por causa de que servimos. A eso somos llamados al servicio. Pero no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Es decir, ustedes están para el servicio, pero los llamaré amigos, porque ustedes conocen lo mío. Es decir, ya el Señor aquí en su palabra nos ha dejado su corazón. Aquí está su carácter, aquí conocemos su carácter, y el Espíritu Santo nos revela su corazón, lo oculto, lo profundo de Dios. Nos revela cosas, nos puede revelar aún lo por venir. Nos recuerda las palabras de nuestro Dios en nuestro corazón. Nos guía el Espíritu Santo a toda la verdad, de lo cual hablamos en el primer video. Amén. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 15, 21 y 26 también son otra lectura que puede leer, amén, para ayudarle en este estudio. Y
Santiago capítulo 1 al 10 fue el que leímos, pero Génesis capítulo 18, versículo 16 al 23. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 23, encontramos una lectura acerca de Abraham, el padre de la fe, Abraham, donde comienza el linaje del pueblo de Israel. Entonces, allí encontramos a Abraham que Dios dice: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero ocultaré yo esto de Abraham, mi amigo, a quien yo he escogido para que en su descendencia todas las naciones sean benditas. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Abraham, Dios se le presenta a Abraham, 3 varones se le presentan a Abraham, entre ellos Dios, ¿verdad?, en forma de ángel, y Abraham habla con él. Y dice que de esos 3 varones se apartaron 2 a Sodoma y Gomorra, pero el Señor se quedó hablando con Abraham. Y le dijo a Abraham: voy a destruir aquella ciudad. Y Abraham, le dijo Dios a Abraham, y Abraham le dice a Dios, Abraham entonces comienza a interceder. Porque este es otro punto importante, amados. Nuevo creyente, persona que está viendo este video, persona que ha decidido seguir a Cristo, persona que quizás no ha dado el paso, pero hoy puede dar el paso, amén. Este es otro punto importante. Cuando tú y yo somos del reino de Dios, porque hemos aceptado a Jesús, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, cuando tú y yo pertenecemos al Señor, al reino de Dios, ahora tú y yo nos convertimos en intercesores por nuestra familia, para que Dios haga llegar su palabra a ellos y ellos puedan tener también un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que Abraham comenzó a interceder por su sobrino Lot, que estaba allá en Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que Dios iba a destruir con fuego y con azufre. Y dice que Dios, Abraham le dice: si hubieran 40 justos, ¿vas a destruir los justos juntamente con los pecadores? Dice el Señor: no, si hubieran 40 justos tan solamente allí en esa ciudad, yo no la destruiría. Y Abraham va negociando con Dios de una forma que le dice: si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, hasta que le dice Dios: si hubieran 10 personas aquí justas, yo no destruiría esa ciudad. Allí solamente había un solo justo, dice la Biblia, Lot con su casa. Lot con su casa. Y Dios decidió sacar a Lot. Pero cuando decidió sacar a Lot, le dijo: no miren atrás. Y aún sus yernos, los que iban a ser los esposos de sus hijas, él fue donde ellos, y dice que para ellos era como si Lot se estaba burlando de que Jehová destruiría esa ciudad. Y ellos no quisieron irse con Lot y también se perdieron allí. Pero dice que también la mujer de Lot, cuando salieron, que los ángeles le dijeron: no miren atrás. Dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Porque dice la Biblia que ninguno poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, ninguno es digno del Señor. Es un asunto de perseverar. El que persevera hasta el fin será salvo, porque en esperanza somos salvos, para que nuestra salvación sea manifiesta en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amados. Entonces, dice que por la intercesión de Abraham, Lot es librado de parte de Dios. Amén. Entonces, amados, Abraham era amigo de Dios. Esto es otro punto importante aquí. Dios, dice la Biblia, no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra sin antes habérselo advertido, mostrado a Abraham. Abraham intercedió por su siervo Lot. Dios no va a permitir nada en tu familia si tú estás en el Señor, si tú aceptas a Cristo y tú comienzas a orar por tu familia, interceder, orar por ellos delante de Dios, pidiendo su salvación, pidiendo la misericordia de Dios para con ellos. Dios no va a permitir que le acontezca nada a tu familia si tú estás orando sin que antes Dios te lo muestre para que tú intercedas delante de Él por tu familia. Dios no lo permitirá. Amén.
Y soy testigo, el Señor, siempre que algo quiere acontecer a mi familia, que aún no conocen a Dios, entre ellos ya algunos, un hermano mío ya conocido al Señor, pero por nuestras oraciones, yo sé que Dios ha hecho misericordia, aleluya, pero siempre que le iba a pasar algo, el Señor me lo mostraba, y también a nuestra familia siempre Dios sigue mostrándonos, dándonos a conocer, amén, para que nosotros intercedamos y Dios los libra, amén. Entonces, amados, es importante que entendamos este punto. ¿Cómo acercarnos a Dios? Debes hacerte amigo de Dios. Amén. Si tú dejas de acercarte a Dios por un pensamiento propio tuyo, que no quieres someter a lo que dice la palabra, tú estás todavía siendo amigo del mundo y haciéndote enemigo de Dios. Si tú no quieres dejar una cierta cosa que tú sabes que está mal hacerlo, y tú sigues en eso, aferrado a eso, entonces tú te estás haciendo amigo del mundo y estás impidiendo tener una relación de amistad con el Señor. Amén. Sea lo que sea que tengas que quitar, que tengas que dejar para acercarte a Dios, déjalo. Si todavía no has dado el paso, ven con tu carga, ven con tu carga. No importa cuál sea tu situación, ven con tu carga. Ven lleno de pecado, ven y dile al Señor: perdona mis pecados. Acepto a tu Hijo Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Sálvame, cuídame, ayúdame. Amén. Que el Señor dice: ven a mí trabajado y cargado y yo te hago descansar. Yo te libro, yo te ayudo, yo te cuido. Yo estaré contigo, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Pero tienes que venir a su mano, tienes que depositarte en sus manos. La Biblia dice también: ya si has venido y hay cosas que quieren impedirte entrar al reino de los cielos, quieren impedirte ser libre totalmente, la Biblia dice, el libro de Mateo, que te saques el ojo que te quiere impedir entrar al reino de los cielos. Es mejor entrar al cielo ciego o tuerto que irte al infierno con los dos ojos. Que te corte la mano si la mano te quiere impedir entrar al reino de los cielos. Es mejor entrar al reino de los cielos manco que irte al infierno con todo tu cuerpo. Que te cortes el pie o los pies si te quieren impedir entrar al reino de los cielos, porque mejor te es entrar al reino de los cielos cojo, sin piernas, sin pies, que irte al infierno con todo tu cuerpo. La Biblia dice: no temas a aquel que mata tu cuerpo, sino teme a aquel que puede matar tu cuerpo y también tu alma, enviarla al infierno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que al que yo tengo que tener temor y miedo es al Señor. Ese miedo, no un miedo de terror, sino un miedo reverente, de que Él es justo, de que Él es fiel, de que Él es santo, de que Él quiere que yo sea santo y me purifique, de que si yo no me arrepiento de mi pecado, si yo no consagro mi vida a Él, si yo no me pongo en sus manos, entonces Satanás va a robar mi alma para ser llevada al infierno. Amén. Entonces, cortar la mano, cortar el pie, sacar el ojo, significa que quites todo aquello que te quiere impedir entrar al reino de los cielos. Amén. Que busques en oración. Amén. Porque es lo importante aquí. Si hay algo, porque hay gente que no tienen el interés de dejar eso, o están aferrados a eso, pero hay otros que quieren dejarlo y no pueden. En ese caso, tú tienes que seguir orando a Dios para que Dios sea que te ayude y te dé la dirección cómo debe de hacerlo, y ponga gente en tu camino que te ayuden a sacar eso. Amén. Y todo llévalo en oración y Dios te va a bendecir y te va a dirigir como debe de hacerlo. Amén. Así que acércate a Dios, hazte amigo de Dios. Cuando te hagas amigo de Dios, Dios no fallará en revelarte cuando un familiar le va a pasar algo para que te interceda. Dios no fallará en manifestarse a tu vida. Si tú te haces amigo de Dios, Dios no fallará en revelarte lo oculto de su corazón, en darte a conocer su palabra, que muchas veces la leemos y no la entendemos porque es por el Espíritu y el Señor es quien nos la enseña. Él no fallará en dártela a conocer, en enseñártela. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él no fallará si tú buscas su reino y su justicia antes que nada, que es una parte importante, un punto importante. Buscar el reino de Dios y su justicia antes que nada, deleitarnos en Él, y Él va a hacer todo lo demás. Amén. Él nos va a añadir lo demás. Entonces, Él no fallará en añadir todo lo que haga falta si busca su reino y si busca su justicia, si le busca en oración y en su palabra. Amén. Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo, el amor de Dios el Padre,
la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo permanezcan contigo, y que el Dios Padre te guarde, te cuide y te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, mire este hermano, mire esta hermana, mire tus hermanos que han estado ahí viendo este video, recibiendo esta palabra. Dios mío, yo ruego para que usted sea bendiciéndole, ayudándole. Si ellos vieron el primer video, Señor, y se han arrepentido de sus pecados por medio de él, o fueron a la iglesia y se arrepintieron, o de alguna manera tuvieron un encuentro con usted, son nuevos creyentes, ayúdalo a estar firme en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que están mirando este video, que no han dado ese paso, pido para que lo esté convenciendo, que lo salve en su misericordia. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que me ha permitido compartir, Señor, por este medio, para gloria de su nombre, en Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, persona que escucha. Si no has tenido un encuentro con el Señor, ve el primer video que hice de cómo acercarnos a Dios. Amén. Y ahí al final hay una oración para salvación de tu alma, amén, en el cual puedes hacer esa oración de arrepentimiento de tus pecados, amén. Así que Dios te bendiga y tú puedas ver ese video también, amén. Que Dios te bendiga, comparte este video con otro para que le pueda hacer también de gran bendición. Que la paz de Dios sea contigo, en el nombre de Jesús, amén.